¿Qué tal a todos? Arrancamos de lleno con un tema que literal está redefiniendo nuestra realidad. Hoy vamos a desentrañar este asunto de la inteligencia artificial y el machine learning. Pero ojo, no nos vamos a quedar solo en los cables y el código, vamos a ir más allá. Queremos entender desde cómo funcionan los engranajes más básicos hasta, las enormes implicaciones sociales que traen consigo. Porque al final del día, esto ya no se trata de servidores remotos, es el futuro de nuestra sociedad. Empecemos. Nuestra ruta para este análisis es bastante clara. Vamos a pasar por 6 puntos clave. Primero, entendiendo el machine learning. Luego veremos el ejemplo del correo spam. De ahí pasamos a cosas más densas como el desafío del sesgo algorítmico, transparencia y datos personales, el impacto en el empleo y, para cerrar, el futuro de la regulación. Así que, ¡vamos a ello! Número 1. Entendiendo el machine learning. La fundación. A ver de qué trata todo esto. Uno pensaría que esto de la IA es, no sé, un invento de ayer por la mañana, ¿verdad? Pero escuchen esto. En 1959, sí, 1959, un pionero llamado Arthur Samuel dijo, el machine learning es el campo de estudio que da a las computadoras la capacidad de aprender sin ser programadas explícitamente. Es una locura pensar que una idea tan concisa y brillante tiene más de 6 décadas. O sea, la base teórica siempre ha sido esa, darle a las máquinas la increíble capacidad de aprender por su cuenta. Entonces, para tenerlo súper claro, hoy definimos el machine learning como esa capacidad de un sistema para hacer cosas que normalmente requerirían inteligencia humana. Ya saben, aprender, razonar, autocorregirse, todo esto usando datos. Ahora, hay que hacer una distinción técnica fundamental aquí. Todo lo que usamos a diario es lo que llamamos inteligencia artificial débil o estrecha. Son sistemas súper optimizados, pero para tareas muy específicas. La famosa inteligencia artificial fuerte, esa que parece de película y que simula el razonamiento humano general y la conciencia, esa sigue siendo el gran reto. Todavía estamos lidiando con complejidades computacionales inmensas para llegar ahí. Pasamos al punto 2. El ejemplo del correo spam, visualizando la mecánica. Bajemos esto a la realidad. Imagínense que quieren construir un filtro para correos no deseados usando programación tradicional. Tendrían que sentarse a escribir a mano una lista interminable de reglas súper rígidas para detectar cada palabra sospechosa. Es francamente un dolor de cabeza, y se cae a pedazos cuando el problema evoluciona rápido. En cambio, el Machine Learning hace algo mucho más astuto. En lugar de reglas inflexibles, aprende automáticamente los patrones ocultos procesando montañas de datos que ya están etiquetados. Y para verlo en acción, nada mejor que nuestra propia bandeja de entrada. Un algoritmo de Machine Learning simplifica muchísimo el desarrollo y funciona 1000 veces mejor. En vez de seguir instrucciones ciegas paso a paso, el algoritmo se pone a analizar estadísticamente los correos. Dice, ¿qué patrones de palabras se repiten en los mensajes que la gente marca como spam? Y luego los compara con los correos que consideramos normales o legítimos. Aquí es donde ocurre la magia, el verdadero momento de adaptación. Digamos que el filtro tradicional bloquea la palabra lotería. Los que envían spam, que no tienen un pelo de tontos, cambian su estrategia en 5 minutos y empiezan a usar la palabra premio. Con la programación tradicional, ¡pum!, el filtro se rompe y un programador tiene que ir corriendo a actualizar el código manualmente. Pero con el Machine Learning, el filtro devora esta nueva información, detecta por sí solo que premio es el nuevo patrón de riesgo y se adapta de inmediato sin que nadie toque una sola línea de código. Es fascinante ver cómo un programa aprende a bloquear correos molestos, ¿no? Pero aquí quiero que hagamos una pausa profunda. Cuando tomamos toda esta tremenda capacidad de aprendizaje autónomo y la sacamos de la bandeja de entrada y la metemos en áreas críticas como la salud pública, el sistema de justicia o la contratación de personal, nos topamos de frente con un dilema gigante. ¿Qué pasa realmente cuando los algoritmos empiezan a tomar decisiones que determinan nuestras vidas? Lo que nos lleva al punto 3. El desafío del sesgo algorítmico, el lado oscuro ético. Los datos científicos son clarísimos en este aspecto. Tenemos casos muy bien documentados donde herramientas de diagnóstico médico presentan un rendimiento sumamente desigual dependiendo de la demografía del paciente. O los sistemas de reconocimiento facial, que resultan ser considerablemente menos precisos al analizar rostros con tonos de piel más oscuros. El problema de fondo es este. Si una máquina aprende de datos humanos, lógicamente va a heredar nuestros propios defectos e inequidades históricas. Y no, lamentablemente no basta con borrar la variable de raza o género del sistema. Los algoritmos son tan avanzados que encuentran correlaciones indirectas, cosas que llamamos variables proxy, como un simple código postal para inferir exactamente esas mismas identidades. Es un desafío inmenso. 4.
Transparencia y datos personales. La necesidad de rendición de cuentas. Hablemos de los datos en sí. Para que un sistema logre aprender y pulir esos patrones de los que hablamos, necesita alimentarse de un volumen masivo de información. Y claro, con la inteligencia artificial metida en casi todo hoy en día, la recolección de datos no se detiene nunca. Los expertos advierten, y con mucha razón, que si no implementamos normativas estrictas, esta aspiradora masiva de información puede terminar en abusos gravísimos contra la privacidad. Y eso, como es de esperarse, genera una desconfianza tremenda por parte del público hacia estas herramientas. Y esto ilustra de manera brillante un problemón en la industria al que se le conoce como el efecto de la caja negra. Pasa todo el tiempo. A veces ni los propios creadores del modelo saben explicar, paso a paso, cómo diablos la máquina llegó a una conclusión. Por eso se pide a gritos lo que llaman IA explicable. Piénsenlo un segundo. Imaginen que un sistema automatizado le niega un crédito vital a una familia, o rechaza un currículum sin razón aparente. No podemos simplemente aceptar un no de una máquina sin saber el por qué. Necesitamos mecanismos de rendición de cuentas y auditorías periódicas para prevenir que todo esto opere de forma injusta y en las sombras. Pasemos a la sección 5, el impacto en el empleo, el costo humano. Este es un tema que, para ser honestos, nos preocupa a todos. Quiero que miren esta cifra y la procesen por un momento. 300 millones. Es un número asombroso que nos da una idea real de la magnitud del terremoto económico que se avecina. Según proyecciones de Goldman Sachs, para el año 2045, hasta 300 millones de empleos a nivel mundial podrían verse desplazados. Todo esto impulsado por la llegada arrolladora de la IA generativa y la robótica a los espacios de trabajo. Pero a ver, pongamos un poco de matiz, porque el panorama no es puramente fatalista. Si miramos reportes de entidades como McKinsey, la historia tiene un giro importante. Estiman que para 2030 cerca de un 30% de las tareas de nuestro día a día laboral podrían automatizarse. Y sí, un 60% de los trabajos van a cambiar, pero serán modificados, no eliminados por completo. Datos de PwC también confirman que el reemplazo total y definitivo va a afectar un porcentaje mucho menor de la población. Así que la conversación verdaderamente urgente aquí no es un apocalipsis laboral, sino la necesidad imperiosa de crear redes sólidas de seguridad social y programas masivos de reentrenamiento. Tenemos que preparar la fuerza laboral para que pueda navegar esta transición con éxito. Y finalmente, número 6. El futuro de la regulación, el panorama global. Vamos a ver quién controla realmente esto. Con este escenario gigantesco de frente, la pregunta del millón es, ¿quién tiene la sartén por el mango en el desarrollo de la IA? Y la realidad geopolítica es innegable, hay una concentración de poder brutal. Si sumamos a Estados Unidos y a China, ambos países monopolizan casi un tercio de las publicaciones científicas mundiales en este campo. Tienen el 60% de todas las patentes y agárrense, se proyecta que capturarán el 70% de los inmensos beneficios económicos. Sinceramente, esto amenaza con profundizar las divisiones económicas a nivel global, aunque también vale la pena mencionar que naciones como India ya están acelerando y empezando a emerger con su propia industria. Y mientras la tecnología avanza a 1000 por hora, la regulación global, digamos que sigue en pañales. Hay esfuerzos súper importantes, claro, como la ley de IA en la Unión Europea, pero a nivel internacional seguimos sin un marco unificado. Actualmente hay un debate fascinante entre los especialistas. Por un lado, están los que abogan por legislar de forma preventiva, asumiendo el riesgo de que esas leyes queden obsoletas rapidísimo. Y por el otro, están quienes sostienen que lo más sensato es usar el marco jurídico actual única y exclusivamente para penalizar los daños concretos e ilegales que la tecnología pueda causar. Ambas posturas tienen argumentos de mucho peso. Entonces, en medio de este torbellino de cambios, ¿qué sugieren los expertos para protegernos? Básicamente nos trazan 3 pasos muy claros. Primero, y esto es vital, garantizar la diversidad en los equipos humanos que desarrollan la IA, para que no terminemos codificando una visión limitada y sesgada del mundo. Segundo, construir marcos normativos que sean súper robustos pero adaptables. Y tercero, empujar con todas nuestras fuerzas hacia una cooperación internacional genuina a través de entidades como la UNESCO. La idea es establecer estándares donde el bienestar humano y el bien común siempre sean la prioridad número 1. Es un hecho que el potencial de la inteligencia artificial para transformar nuestra civilización es literalmente incalculable. Sin embargo, pensándolo bien, el obstáculo más grande al que nos enfrentamos no está en la ingeniería del software, está en nuestra propia capacidad para trazar los límites éticos. ¿Lograremos como sociedad alinear todo este avance tecnológico vertiginoso con nuestros valores más fundamentales? ¿O dejaremos que los algoritmos sigan corriendo mucho más rápido que nuestra propia ética?
Les dejo esa pregunta en el aire. Ha sido un gusto desgranar toda esta información en el análisis de hoy. Mil gracias por escucharnos y nos encontramos en la próxima explicación.